Ya muchachos, entonces vamos a realizar una aplicación completa en React. El objetivo de la aplicación es poder manejar un listado de cosas pendientes, un to-do list, y aquí vamos a aplicar la gran mayoría de los conceptos de React que hemos visto. La idea de partir con esto es con una aplicación vacía que recién creamos con la instrucción de Create React App, con la aplicación que habíamos instalado para poder crear la plataforma completa de React de una manera directa. Partiendo de esa base, lo primero que vamos a hacer es destripar esto para dejarlo con lo necesario para nuestra aplicación. Entonces nos vamos a ir primero a la carpeta source y vamos a borrar todo menos el index.js. Dejamos solamente el index.js. Acá nuestra aplicación ahora da errores porque el index.js hace referencia a otros archivos que ya no están. Y los voy a eliminar también. Ahora deberíamos tener un hola mundo. Con eso vamos a tener la aplicación vacía. Me voy a ir al index y acá vamos a utilizar Bootstrap. Así que el mismo proceso que hacíamos antes. Nos vamos a la página, nos vamos a la instalación y usamos el CDN. Los comentarios los podemos eliminar. Ahí tenemos la aplicación con Bootstrap. Y lo único que agregamos fue el CDN de Bootstrap y también voy a aprovechar de agregar los iconos por si lo ocupamos. El CDN de nuevo. Cada vez que hacemos un cambio, nos aseguramos en el terminal de que diga que se compiló de forma exitosa. Si es que nosotros tenemos algún error, acá abajo nos van a salir los errores. Por eso es bueno tener el terminal siempre a la vista cuando estén programando. Ya, entonces tenemos el index.js, que lo que vamos a hacer en el fondo es armar una aplicación un poco más compleja a nivel de estructura. Por lo general el index.js lo único que hace es incorporar las librerías y incorporar el resto, y toda nuestra aplicación nosotros la seteamos en una aplicación o en un archivo llamado app.js. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a copiar esto, vamos a crear un archivo nuevo, le vamos a llamar app.js. Le voy a poner JSX solamente porque le cambia el icono y es más fácil ver cuáles son los archivos de React. Pero da lo mismo si es .js o .jsx. Y voy a partir con lo mismo que tenemos en el index.js. Acá nosotros vamos a tener que cambiar algunas cosas. Primero, acá no vamos a necesitar renderizar, sino que acá lo que vamos a hacer es crear una función. Y esa función va a ser la que vamos a utilizar desde el otro lado como un componente, que va a ser nuestra app. Y esta app lo que tiene que hacer es retornar lo que nosotros queramos. En este caso le vamos a decir que retorne hola mundo desde app. Entonces, el React DOM no lo ocupamos. Y nuestra app, para nosotros poder ocuparla, tenemos que poder importarla desde el otro lado. Por lo tanto, a este tenemos que darle los permisos para que la exporte.
Entonces acá nosotros le decimos que vamos a exportar esta función, o sea que va a estar disponible desde afuera. Y en el index hacemos el proceso de importarla. Si nosotros lo ocupamos, hay veces que esto lo importa automáticamente. App. Y ahí automáticamente me hizo el import del app. Y no se olviden que tenemos que cerrar el tag. Con eso, ahora tenemos Hola Mundo desde app. Entonces, ahora estamos llamando a nuestro componente app. Y este componente app está retornando el JSX. Recuerden que si yo quiero escribir más información, por ejemplo acá H2, bienvenido, no me va a dejar, me va a salir un error. Porque yo solamente puedo retornar un componente, un elemento. Entonces lo que tengo que hacer es meter todo esto dentro de un fragment. Y el fragment es como una caja. Ahí ustedes meten nomás todas las etiquetas y todo el contenido que quieran, pero formalmente estamos retornando solamente un elemento, que es el fragment. Y dentro de ese fragment está contenido toda la información que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto vamos a retornar este fragment y este fragment es lo que vamos a mostrar acá. Si es que mi index.js ocupa más cosas, también acá podemos ocupar un fragment. No hay problema en agregar un fragment dentro de otro fragment. Entonces esto podría ser así, por ejemplo. Y si vamos a tener algunas otras herramientas o algunas otras cosas para incorporar en el index, todas las podemos colocar dentro del fragment sin problema. Ya, tenemos el fragment del app y acá lo que nosotros vamos a hacer ahora es poder agregar nuestro componente principal, que va a ser el to-do list. Nosotros queremos hacer un listado de cosas por hacer. Entonces nosotros vamos a generar una carpeta dentro de source y le vamos a llamar components. Esto no es necesario, pero sí es bueno mantener una estructura con los archivos que nosotros vamos a ir ordenando en nuestra aplicación. Y dentro de la carpeta components vamos a crear un archivo y le vamos a llamar todolist.jsx. Entonces ahora voy a tener un componente que se llama todolist. Y vamos a hacer el mismo proceso que recién con el app. Copiar y pegar. Voy a exportar una función. Esta función se va a llamar todolist. Y voy a retornar Hola Mundo desde todolist. Entonces, si yo acá todavía no he refrescado, todavía estoy en el Hola Mundo desde app. Entonces ahora lo que yo quiero hacer, en vez de escribir esto, quiero poner acá un componente todolist. Nuevamente se me va a importar el componente. Y no olvidemos cerrar el tag. Entonces ahora acá estoy importando todolist de la carpeta components y dentro todolist. Fíjense que no es necesario incluir la extensión del archivo. Si es .js, .jsx, da lo mismo. Acá no es necesario incorporar la extensión, solamente el nombre directamente. Entonces ahora sí debería tener el Hola Mundo desde todolist. ¿Qué vamos a hacer acá en el todolist? El todolist lo que va a hacer es poder desplegar, digamos, toda la información del listado que vamos a hacer. Entonces acá vamos a empezar a agregar algunos elementos. Por ejemplo, el título, listado de tareas. Acá nosotros podemos agregarle las clases de Bootstrap para poder ir ordenando la interfaz. Sí tienen que tener cuidado de que esto que parece HTML y tiene toda la pinta de HTML, no es HTML, es JSX. Por lo tanto, si yo pongo class, estoy usando el class, que es la palabra reservada de Java, entonces no puedo usar class. Y acá se reemplaza por class name. Entonces, cuando nosotros queremos agregar las clases, usamos class name. Y por ejemplo, acá podríamos poner alert info. Y ahí tenemos el listado de tareas.
Si queremos podemos incorporar los elementos, por ejemplo, para que no queden tan en el app. Puedo hacer un div, class name, container. Dentro del container el to-do list. Ahí tiene un espacio. Le vamos a poner un margen top para que quede un poquito separado arriba. Ya, tenemos el listado de tareas. Una vez que tenemos el listado de tareas, tenemos que agregar algunas tareas. Este bienvenido ya no va. Entonces vamos a hacer un UL tarea. Ahí tenemos las tareas y el mismo Bootstrap tiene algunas clases para los listados. ¿Cómo se llaman estas cosas? List group. Entonces, esto es list group. Recuerden que el class tenemos que reemplazarlo por class name. Y los elementos se llaman list group item. Class name. Ya. Entonces ahí vamos a tener más o menos la estructura de lo que va a ser nuestra aplicación. Vamos a tener un listado de elementos que se van a ir desplegando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y ese listado de elementos va a contener cada una de las tareas o de los ítems de las tareas que tenemos que hacer. Entonces acá vamos a agregar ahora nuestro último componente. O sea, no el último, pero el otro de los que vamos a ocupar harto. El to-do item. Y el ítem, JSX, va a tener la funcionalidad de poder agregar ahí una tarea. Entonces cada una de las tareas en el fondo va a ser un to-do item. Entonces nuevamente partimos con la misma base que puede ser de JSX. Acá borramos lo que no hemos ocupado. Y esto se llama to-do item. Exportamos y acá lo que vamos a retornar en el fondo es la tarea. Entonces tenemos que retornar un LI, puede ser, para poder tener el elemento que queremos mostrar y la tarea que vamos a utilizar. Entonces voy a copiar todo esto. Y esto ahora va a ser to-do item. Entonces nuevamente, el HTML o el JSX que vamos a ocupar para un ítem, lo vamos a tirar dentro del componente del ítem. Acá el to-do list, ahora vamos a agregar un to-do item. Y esto, fíjense que ya hizo el import acá arriba. Y ahora sí tenemos puro to-do item como componente. Entonces esa es la estructura más básica que hicimos. Lo que hicimos fue primero separar nuestra aplicación y prepararla en componentes. Entonces el primer componente es el base, el index.js, que es como el que viene por defecto en la aplicación. Nuestro componente madre, digamos, va a ser el app.js. Ese va a ser el que va a agrupar todos nuestros elementos. Vamos a tener después una carpeta componentes en donde vamos a crear el to-do list, que va a ser el listado de las cosas por hacer. Y ese to-do list va a usar muchos to-do items que van a ser cada una de las cosas que tenemos que realizar.
Hasta ahí tenemos la estructura de componentes. Ahora vamos a empezar a agregar algunos elementos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, nuestra listado de tareas tenemos que guardarla en algún lado para poder agregar tareas. Entonces, acá no va a ser 5 ítems definidos, sino que lo que vamos a tener ahí va a ser un arreglo, y en ese arreglo vamos a ir guardando los distintos elementos. Entonces, en el arreglo que nosotros vamos a crear, vamos a poder definir el listado de tareas para utilizarlas. Entonces, en nuestro to-do list vamos a crear una variable. Acá las variables normalmente son constantes. Nosotros podemos usar const para las constantes o let para las variables que van a ser modificadas. Y es la misma pega que antes usamos cuando decíamos var en un JavaScript tradicional. Acá en JavaScript más moderno se usan los constantes y los let. Entonces vamos a definir, por ejemplo, los estados. Y nosotros habíamos trabajado con estados en la clase pasada, y ahora lo vamos a definir con una nueva forma que se llaman los hooks, que se agregó en versiones más nuevas de React. Entonces cuando nosotros queremos definir un elemento, vamos a definir, por ejemplo, esto se va a llamar todos. Esto va a ser un arreglo. En ese arreglo van a estar todas las cosas que tenemos que hacer, todos los ítems que tenemos que hacer. Y cuando nosotros lo definimos, tenemos que definir además de eso un método, que normalmente se llama set y el mismo nombre del elemento que queremos guardar. Y ese método va a ser el encargado de modificar el estado. Nosotros en React no podemos llegar y modificar el estado directamente. Por ejemplo, si yo hago una clase en Java, yo puedo definir un atributo y le digo a igual a 5, y después más abajo puedo decir a igual a 8. O this.a igual a 8, así es un atributo de clase. Acá no se puede hacer eso. Yo cuando seteo el estado, lo puedo setear una sola vez en el constructor. Y después de eso no puedo decir, por ejemplo, this.todos igual a un array. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque React siempre está preocupado de revisar el DOM original, que es todas las cosas que están en la página, con el DOM si es que algo cambia. Entonces, si es que yo llego y cambio un objeto del estado, React no se dio cuenta o no tiene cómo darse cuenta que yo cambié eso. Si es que yo paso por un método, por ejemplo el setToDo's, React lo que hace es estar pendiente de ese método. Si es que yo ejecuto ese método, dentro de ese método se da cuenta de que estoy cambiando el toDo's y por lo tanto va a redibujar eso en pantalla. Entonces, se va a dar cuenta cuando yo modifico algo, y cuando yo modifico algo, lo único que va a cambiar de pantalla va a ser lo que yo modifiqué y no voy a tener que refrescar todos los elementos de la pantalla. Entonces yo tengo que decirles cuál es el objeto que voy a guardar, en este caso toDo's, el listado, y tengo que decirle cuál va a ser el método que voy a usar para modificar ese objeto, en este caso el setToDo's. Y acá le vamos a decir que vamos a usar los estados, useState. Acá cuando usamos el useState se va a agregar dentro de los import, y el useState lo podemos inicializar con algún arreglo. Entonces, por ejemplo, si queremos partir ahora, podemos partir con algunos elementos y vamos a tener un ID para identificar a cada uno de los elementos. Vamos a tener la tarea, no sé, tarea 1, y vamos a tener varios de esos. Acá todavía estamos haciendo esto de manera manual, porque vamos a partir con algunas tareas pre-ingresadas, digamos. Pero esos elementos después los vamos a hacer dinámicos, digamos, vamos a ingresar a través de nuestra misma aplicación. Entonces me reclama dos cosas. Me dice toDo's está asignado pero nunca está usado, y setToDo's está asignado pero nunca está usado, porque todavía no hemos usado esos dos métodos. Entonces vamos a partir cambiando esto. En vez de mostrar el todo item, lo que vamos a hacer es mostrar acá el listado de elementos que tenemos como todo. Entonces tenemos que agregar directamente todo el array que vamos a utilizar dentro de ese elemento y no tener que estar escribiendo los to-do items uno por uno. Entonces, primero vamos a usar el to-dos, que es nuestro arreglo que tenemos
directamente en pantalla. Y acá lo vamos a mapear. Vamos a usar un map. Esa función map lo que hace es poder sacar elementos del arreglo y utilizarlos solamente los que nosotros necesitamos. Entonces, cada uno de los elementos le vamos a llamar to-do, singular, cada uno de los elementos del listado. Y acá vamos a usar las funciones flechas que habíamos visto en la parte de JavaScript avanzado. ¿Y qué es lo que va a hacer esa función flecha? Tenemos que escribir el to-do item. Y ese to-do item tenemos que pasarle algunos atributos. En el fondo tenemos que pasarle acá el to-do, que es el objeto, es cada uno de los objetos. Entonces, yo le estoy pasando como parámetro al ítem un objeto to-do. Y ese objeto to-do adentro lleva el ID y lleva el nombre de la tarea, task. Nos devolvemos al to-do item. Acá yo no estoy recibiendo ningún parámetro. Entonces yo necesito ahora poder resolver el parámetro que va a llegar directamente. Entonces dijimos que se va a llamar to-do. Y acá de este to-do vamos a utilizar lo que habíamos visto como el desconstructing para poder sacar el ID y el task. Entonces, recibo el objeto to-do y ese objeto to-do lo voy a sacar el ID y voy a sacar el task. Entonces acá en vez de escribir esto, acá vamos a escribir el task. Y voy a poner mientras tanto entre paréntesis el ID para poder visualizarlo. Entonces ahora tenemos nuestro arreglo, tarea 1, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Y entre paréntesis está el ID que vamos a utilizar. Si nosotros vemos acá la consola, vamos a tener un warning. Y el warning dice que cada vez que nosotros usamos un listado de algo, tenemos que tener una clave única en ese listado. Porque React tiene que poder identificar cada una de las filas por separado, porque después nosotros le vamos a hacer clic a esa fila, a los elementos, y tenemos que saber a qué elemento le estamos haciendo clic. Si nosotros tenemos esto así, tal cual, y nosotros vemos, por ejemplo, el HTML, todos los lists son iguales. Se ven iguales. Internamente React no tiene cómo identificarlos, cada uno de ellos, para cuando nosotros queramos asignarle alguna acción. Por lo tanto, además de, en el listado, además de agregar el to-do, siempre tenemos que agregar una llave que se llame key. Y esa llave tiene que ser única para cada una de las filas. Entonces, el elemento que nosotros tenemos que es único acá es el todo.id. Ese todo.id va a ser en el fondo la llave para cada una de las filas que vamos a utilizar. Es como si fuera una clave primaria en base de datos, la misma idea. Tiene que identificar a cada uno de los elementos. Y ahora esto ya se va el error de la consola y estamos con el listado y los elementos del listado. Estos elementos son estáticos, o sea, yo parto y están estos elementos definidos. ¿Por qué? Porque nosotros lo definimos acá en el método useState. Entonces declaramos el listado que vamos a ocupar, el método que vamos a ocupar para cambiarlo, que todavía no lo ocupamos. Vamos a decirle que va a usar estado y le dimos un arreglo para inicializarlo. Y ese arreglo para inicializar es el que se muestra acá. Si yo acá agrego otra tarea, por ejemplo 5 y tarea 5, esto va a aparecer al tiro ahí en nuestra página. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poder modificar esto y poder agregar elementos a este listado. Para eso vamos a crear un pequeño formulario que nos permita agregar elementos. Entonces vamos a agregar un div
Este va a ser un input, creo que es input group. Class name. Form control. Ahí tenemos el elemento. Y vamos a agregarle placeholder, agregar una tarea. Entonces tenemos el input, agregar una tarea. Margen arriba 4, margen abajo 3. Y ahí tiene un poquito de espacio. Y nos falta un botón. Un botón. Class name, btn, btn success. Y acá vamos a usar un icono. Ese, por ejemplo. Acá hay que tener cuidado cuando nosotros copiamos y pegamos. Normalmente el HTML viene con class y tenemos que acostumbrarnos a cambiarlo a class name. Tenemos el botón ahí y para que quede al lado esto es input group. Input group. Ahí está mejor. Entonces tenemos agregar una tarea. Nosotros vamos a agregar una tarea acá, vamos a apretar el botón y esto lo que va a ser agregar una tarea a nuestro listado. Tenemos la interfaz de lo que queremos hacer, pero lo que tenemos que hacer es ahora poder asignarle un evento, y eso, igual que en JavaScript, funciona de la misma manera. Vamos a tener que agregar un evento, en este caso un onClick, para cuando nosotros hagamos clic al botón, pase algo. Entonces nos vamos a ir acá a onClick y vamos a agregar un elemento, por ejemplo, agregar tarea. Este método, agregar tarea, todavía no me dice que no está definido porque no lo he hecho. Entonces vamos a agregarlo. Nuevamente vamos a utilizar acá lo que es la notación de flecha para hacer la tarea y vamos a asignar el método agregar tarea. No va a recibir ningún parámetro, notación flecha y la llave. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la tarea? Primero vamos a mostrar por la consola agregando tarea, para saber que estamos llegando acá. Borrar filtros. Entonces ahí está el mensaje agregando tarea. Cada vez que yo hago clic, sale agregando tarea. Ya, estamos bien hasta ahí. Estamos dentro del método. Ahora, segunda cosa, tenemos que sacar el nombre o la tarea que queremos hacer del input que acabamos de realizar. Entonces tenemos que amarrar de alguna forma este input, que se llama, que no tiene nombre, todavía no le hemos puesto nombre, a este método. Y ahí nosotros tenemos que usar las referencias. Entonces en el input lo que vamos a hacer es definirle una referencia y le vamos a dar un nombre. Entonces acá vamos a hacer ref. Y a esa referencia le vamos a dar el nombre. Esto es de las tareas task ref.
cualquier nombre que nosotros queramos. Y ahora esa referencia que acabamos de hacer, tenemos que usarla. Entonces, vamos a definir también en algún momento la referencia que vamos a utilizar, y esa referencia le vamos a decir, como recién dijimos, use state. Ahora vamos a decir const, esto se llama task ref, use ref. Entonces ahora le vamos a decir que vamos a usar referencia, automáticamente lo va a agregar en el import, y ahora vamos a tener esa referencia para utilizar. Entonces vamos a definir una variable, le vamos a poner tarea, y acá vamos a usar el task ref, la referencia, punto current, el estado actual de ese objeto, punto value. Y ahí tengo el task. En esa variable debería estar la tarea que quiero agregar. Entonces nuevamente vamos a usar el console log para asegurarnos que estamos recibiendo bien la tarea. Entonces tarea task, dos puntos, task. Escribimos algo ahí, apretamos enviar, y ahí dice agregando tarea, task, dos puntos, ASD. Entonces ahora tenemos el contenido del input ya capturado. Cada vez que nosotros agregamos algo acá, apretamos enviar, capturamos ese contenido dentro de la consola. Tenemos todo lo que necesitamos ahora para poder crear la tarea menos la clave primaria, el ID. Acá hay varias formas de trabajar con la clave primaria. Una de las formas que yo prefiero es utilizar un componente externo que se llama UUID, que lo que hace es generar claves aleatorias. ¿Por qué es preferible eso en vez de utilizar una clave secuencial? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Porque cuando ustedes pasen, por ejemplo, datos por parámetros, si es que ustedes van a enviar, por ejemplo, su aplicación /profile/1, y yo hago clic a eso y voy a ver el profile de la persona que enviaron, la 1. Pero si yo le cambio la URL y ahora le pongo /2, probablemente me va a mostrar el profile de otra persona. Y si me pongo intruso, voy a empezar el /3, el /4, el /5, y voy a poder ver los profiles de todos los usuarios de mi sistema. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos utilizar los UUID, que son números que son generados pseudo aleatoriamente, pero que es un texto de como 30 caracteres. Entonces, a mí me va a decir profile, / y una chorizo de caracteres. Yo no voy a poder cambiar eso y adivinar otro de esos números. O eventualmente sí, pero me voy a demorar mucho en adivinar otro de esos números. Por lo tanto, yo no voy a poder meterme a intrusiar o a mirar otras cuentas o otros profiles que no son los que a mí me asignaron. Entonces, por eso es preferible utilizar eso. ¿Cómo utilizamos eso? Tenemos que hacer, primero, agregarlo. Entonces, en la consola, voy a cerrar una para que se vea esto mejor. Voy a cerrar el server, npm install UUID. Y eso debería agregar la dependencia que vamos a utilizar. Listo. Una vez que instaló, npm start de nuevo. Y ahora en nuestro proyecto debería estar el UUID disponible. Entonces lo que vamos a hacer es importar. Esto se llama B4, from
UUID, ahí está disponible, y vamos a importar B4, se llama la función. Por lo general yo le cambio el nombre y le pongo UUID, es como un alias, porque B4 no me dice mucho lo que hace. Entonces ahora que tengo este método UUID, lo podemos utilizar acá. Entonces voy a definir una variable id igual a UUID. Y ese id también lo podemos mostrar por pantalla, a ver si está bien. Entonces lo que hicimos fue agregar el componente del UUID, importarlo acá, cambiarle el nombre porque por defecto se llama B4 a la función, le cambié el nombre a UUID y utilizarlo para generar un ID único. Entonces ahora si nosotros agregamos acá tarea nueva, nos debería mostrar tarea nueva y el ID, que si se fijan es todo eso. Entonces ese va a ser el ID de cada uno de los elementos que vamos a utilizar, que es mucho más práctico que estar haciendo números correlativos. Entonces tenemos ahora la tarea y tenemos el ID. Tenemos todo listo para crear nuestro objeto. Primero podemos asegurarnos de que la tarea no esté vacía. Entonces si la tarea es igual a vacío, retornamos al tiro. Si es que tengo la instrucción vacía y aprieto agregar, no voy a agregar tareas vacías, sino que básicamente no agrego nada. Segundo, tenemos que crear nuestro objeto. Y acá vamos a usar nuestro método que habíamos definido hace rato, el setToDo's, pero que no habíamos utilizado todavía. Entonces, lo que vamos a hacer es poder setear el listado. Y a este método le vamos a pasar por referencia los elementos que estaban anteriormente. Recuerden que siempre React compara los elementos anteriores con los elementos actuales. Y le vamos a poner prev todos. Los todos previos, todas las cosas que yo tenía en el listado antes de. Acá me falta un paréntesis, set todos, prev todos. ¿Y qué vamos a hacer con ese método? Vamos a generar una variable nuevo, una tarea nueva, new task, que es la que acabamos de agregar. Y ese new task va a tener un ID, que en este caso se llama ID. Va a tener un task, que acá también se llama task. Y vamos a retornar todos los elementos que estaban en el prev todo más la tarea nueva, new task. Acá también tenemos otro de los métodos que vimos de JavaScript avanzado. Estoy incorporando todos los elementos al tiro utilizando los 3 puntos. Entonces, todos los que tenía en el listado anteriormente más la tarea nueva. Y lo voy a retornar. Guardamos. Entonces ahora tarea nueva, aparece la tarea nueva con el ID. Y puedo agregar todas las tareas que yo quiera. Estas tareas nuevas, se fijan, todas dicen tarea nueva porque todos tienen el mismo texto ahí, pero todas tienen un ID distinto. Entonces ese ID, si se fijan, es bastante poco probable que yo pueda generarlo de forma aleatoria. Entonces ahí voy a tener los identificadores para cada una de estas tareas. Lo que podría hacer es borrar esto para que cuando agrego una tarea quede en blanco de nuevo. Entonces acá directamente usamos la referencia, el task ref, current, value, pero lo seteamos a null. Entonces ahora voy a tener tarea nueva, agrego una tarea nueva y acá se borra. Entonces ya no puedo agregar más tareas porque está vacío, y cuando está vacío retornamos al tiro y no hacemos nada. Ahí entonces vamos a tener la primera funcionalidad. Ahora que tenemos esto ya funcionando, no es necesario que partamos con algunas tareas ingresadas. Entonces me voy a ir acá y sencillamente voy a borrar
estas tareas predefinidas. Entonces, tarea nueva. El ID tampoco es necesario mostrarlo ahora por pantalla. Entonces me voy a ir acá, voy a sacar el ID. Como no lo estamos ocupando todavía, también lo voy a sacar de ahí por el momento. Tarea nueva. Preparar presentación. Preparar almuerzo. Y ahí vamos a tener el listado de tareas que podemos agregar. Tenemos la primera funcionalidad lista. Tenemos un listado y ese listado podemos agregar elementos. Vamos a agregarle ahora el poder ir marcando estos elementos para poder saber cuándo están listos y cuándo no están listos. Para poder tener un listado de las cosas que tenemos hechas y cuáles no. Para eso, tenemos que primero, a la tarea, al ítem, voy a sacar estos elementos, ya no los necesitamos en la consola. Le tenemos que agregar un estado si está completado o no. Completed. Y por defecto vamos a poner que no está completado, falso. Los voy a partir en verdadero para poder verlo por pantalla si es que está marcando o no. Entonces todas nuestras tareas van a partir completadas por defecto. Y en el ítem tenemos que mostrar ahora ese ticket en pantalla. Entonces vamos a tener que usar ahí un checkbox para poder agregar el elemento que queremos en pantalla. Entonces, dentro del LI vamos a agregar un input type checkbox. Los class name del checkbox son checks form check input. Y está como muy pegado, le voy a dar un poquito de espacio. Margen al final de 3. Ya. Un poquito menos. De 4. 2. Ya. Entonces tenemos estos elementos. Pero este elemento debería aparecer tiqueado dependiendo si la tarea está completada o no. Y en este caso todas las tareas, cuando yo agrego una tarea nueva, esa tarea viene completada. Entonces este tiene el checked y el checked lo vamos a asociar al completed, que es el atributo que usamos. El completed todavía no lo tenemos, así que lo sacamos del mismo tubo. Completed. Y ahora sí debería aparecer las tareas. Tarea nueva aparece con el ticket marcado y nos apareció un warning nuevo. El warning nos dice que nosotros tenemos un atributo que le estamos cambiando el checked, pero no tiene el método onChange. Y el onChange es cuando yo le hago clic al elemento y estoy cambiándolo de marcado a desmarcado. Entonces me sugiere que si es que yo voy a cambiar ese botón programáticamente, tengo que poder desmarcarlo y cambiar el estado de vuelta para que esté asociado efectivamente. Entonces si yo desmarco esto, que ahora yo no lo puedo desmarcar, porque si yo le hago clic no tengo nada que gatille eso, y siempre está mostrando el estado del objeto, y el estado del objeto en este caso es true. Entonces siempre va a mostrar el check marcado. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle ese elemento onChange. Y acá vamos a tener que llamar a alguna función, no sé, función cambiar estado.
que no tenemos la función todavía, así que la vamos a crear acá. Const función cambiar estado, flecha, y mientras tanto no vamos a hacer nada, solamente vamos a retornar. Ya, entonces ahora no debería reclamarme, pero si agregamos una tarea, todavía no voy a poder cambiar estado, porque no estoy haciendo el cambio del estado en el objeto. Entonces vamos a hacer eso a continuación, agregar ese cambio de estado. Para cambiar el estado, vamos a tener que tener una función que cambie el estado, y esa función que cambie el estado, vamos a tener que asociarla al componente de más adentro, digamos, del ítem, para poder modificar el estado de la tarea. Vamos a hacer una función, cambiar estado tarea. Vamos a recibir el ID de la tarea que queremos cambiarle el estado. Y acá lo que vamos a hacer dentro de esto es poder modificar el estado. Entonces nuevamente console log, para asegurarnos que estamos llegando acá, cambiar estado tarea y el ID. ¿Qué hacemos con esa función? Yo quiero que esa función la llame cada uno de los ítems. Entonces tengo que pasársela al ítem. To do item. Vamos a pasarle el key, el to do, y le vamos a llamar cambiar estado. Cambiar estado, y le voy a pasar la función cambiar estado tarea. No es necesario que los elementos se llamen siempre igual en ambos lados. Uno a veces lo hace, pero le voy a poner distintos para poder mostrar que también se pueden llamar diferentes los elementos en cada uno de los lados. Entonces ahora tengo esta función que se llama cambiar estado, que va a llegar acá. La vamos a recibir, cambiar estado. Y esta función la vamos a ocupar en nuestra función, cambiar estado. Y acá le puedo pasar el ID, que ahora sí vamos a necesitar el ID, así que lo vamos a sacar del to do. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a poder recibir desde afuera en la función cambiar estado. Esa función cambiar estado la vamos a ocupar para efectivamente cambiar el estado de uno de los elementos, y la vamos a llamar cada vez que yo cambie el onChange del checkbox. Con eso yo diría llamar a esta función cambiar estado tarea, y acá deberíamos mostrar por pantalla cambiar estado tarea. Entonces vamos a agregar una tarea, agregar otra, agregando tarea cada vez. Cuando yo hago clic acá tengo un error. Cambiar estado is not a function. En cambiar estado ID. Cambiar estado está definido. Veamos. Cambiar estado tarea. Acá. Cambiar estado se llaman igual. Recibimos el to do, lo recibimos bien, y en el list cambiar estado, tarea. Esto está bien escrito. Voy a detener esto y ahí lo cargo bien. Ya. Entonces ahora que agregamos las tareas, cada vez que agreguemos clic a una me va a salir cambiando estado tarea y el ID de esa tarea.
Entonces vamos en el cambiar estado de tarea. Tenemos el ID. Lo que tenemos que hacer ahora para poder cambiar ese estado, tenemos que buscar ese ID dentro del listado de tareas, del to-dos. Entonces, nuevamente, como no podemos cambiar directamente el listado, vamos a tener que definir una variable, el nuevo listado, y acá vamos a copiar todos los listados que están. En el fondo estamos haciendo una copia del listado de tareas original. De acá vamos a buscar una tarea, un to-do, y acá usamos el new to-dos, que es el arreglo que tenemos. Usamos el método find para encontrar, y que es lo que voy a buscar para cada uno de los elementos, que le puedo llamar to-do. Voy a retornar si es que el ID de ese elemento es igual al ID que estoy recibiendo por parámetro. Entonces en el listado voy a buscar el ID que le hice clic, que va a comparar el ID, lo voy a dejar en la variable todo, y en esta variable todo le voy a setear el método complete, que lo que tengo que hacer es cambiarlo como estaba. Si estaba verdadero, lo cambio a falso. Si estaba en falso, lo cambio a verdadero. Entonces lo voy a negar. Entonces, al usar el signo de exclamación, estamos negando. Por lo tanto, si es que está en verdadero, va a quedar en falso. Si es que está en falso, va a quedar en verdadero. Y una vez que esté listo, lo que hacemos es setear nuevamente el set to do's, y ahora le pasamos el new to do's. Ese va a ser el listado nuevo de tareas. Entonces, sacamos una copia al listado de tareas original, buscamos dentro de ese listado el que tenía el ID igual al ID que viene por parámetro. Una vez que encontramos ese objeto, cambiamos el estado, lo negamos. Si está en verdadero, cambia a falso. Si está en falso, cambia a verdadero. Y lo volvemos a guardar al set to do's. Cuando lo guardamos de nuevo, React se va a dar cuenta y lo va a cambiar por pantalla. Entonces agregamos las tareas. Marcamos. Y ahora sí, cambiando el estado de la tarea, le cambia el estado y esa tarea ahora redibuja el estado nuevo en pantalla. Ya, ahí tenemos la funcionalidad de poder agregar el estado nuevo modificándolo desde el ticket. Y lo que vamos a hacer es poder ver cuántos de estos elementos tenemos disponibles. Podemos contarlos, por ejemplo. Podríamos agregar en el to-do list un resumen de tareas. Función flecha. Quedan X tareas pendientes. Por ejemplo eso. Y esto lo vamos a agregar dentro de una clase para poder mostrar, digamos, los elementos que vamos a utilizar. Entonces lo que vamos a hacer es contar cuántos elementos tenemos disponibles para cada una de las tareas. Y esto lo podemos retornar para que sea más bonito dentro de un div. Alert info. Entonces este resumen tareas lo agregamos como un componente más.
resumen tareas. Resumen tareas. Entonces vamos a tener eso que dice que quedan X tareas pendientes. Al mismo listado le vamos a agregar un margen bottom de 3 para que queden un poquito separados. Entonces acá lo que vamos a hacer a continuación es poder contar cuántas tareas quedan pendientes. Entonces habíamos quedado en que agregamos en el listado un resumen de las tareas. Y este resumen de tareas lo que nos va a mostrar es cuántas tareas pendientes tenemos. Para eso agregamos esta función, que es un componente que va a contar las tareas o que nos va a mostrar cuántas tareas efectivamente quedan. Y lo que vamos a aprovechar de cambiar es cuando creamos las tareas, las habíamos inicializado en verdadero, pero las vamos a volver ahora a falso. Acá tengo un class en vez de un class name en resumen tareas. Class name. Y ahora sí. Entonces, tenemos que hacer que esto sea dinámico. Entonces, cada vez que nosotros agregamos una tarea, acá nos va a ir saliendo cuántas tareas pendientes tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar las tareas. Vamos a hacer otro método. Contar tareas incompletas. Y acá lo que tenemos que hacer es contar cuántas tareas nos falta por realizar. Entonces, nuevamente vamos a utilizar acá las funciones de los arreglos. Vamos a retornar las tareas. Vamos a filtrar, filter. Para cada una de las tareas le vamos a llamar todo y vamos a retornarlo siempre y cuando el to-do no esté completado. Y a este listado, que ya va a estar filtrado, solamente las que no están completadas, lo vamos a sacar el largo, length. Entonces, el arreglo lo filtramos para cada uno de los elementos, solamente lo vamos a incorporar si el completado es falso. Si el completado es falso, va a quedar en el arreglo; si el completado es verdadero, no va a quedar en el filtro. Y una vez que esté filtrado, calculamos el largo. Entonces vamos a tener ahora la cantidad de tareas completas. Entonces, const contar tareas incompletas. Y acá podemos agregarlo. Quedan tantas tareas pendientes. Entonces ahora dice que quedan 2 tareas pendientes. Si agregamos algo más, quedan 3 tareas pendientes. Quedan 4 tareas pendientes. Si las vamos marcando, deberían ir bajando. Quedan 3 tareas pendientes, quedan 2 tareas pendientes, quedan una tarea. Esa ahí podríamos cambiar el texto para que se vea más acorde. En vez de unas tareas y con 0, quedan 0 tareas pendientes. Entonces, si nosotros marcamos o desmarcamos, se va actualizando automáticamente nuestro contador de tareas. Entonces vamos a agregarle un par de if, más que nada para poder
si la cantidad, para poder mostrar mejor los mensajes solamente. Si la cantidad es 1, solamente queda una tarea por terminar. Si la cantidad es 0, vamos a cambiar esto a verde. Felicitaciones. Completaste todas tus tareas. Y en cualquier otro caso, te quedan cantidad de tareas pendientes. Entonces, te quedan 2 tareas pendientes. Si agregamos otra tarea, te quedan 3 tareas pendientes. Si bajamos a 2, si bajamos a 1, solamente te queda una tarea por terminar. Si bajamos a 0, cambia a verde y dice completaste todas tus tareas. Entonces ahí tenemos un componente chiquitito que nos ayuda a mostrar las tareas que tenemos en pantalla. Y lo último que vamos a revisar es que acá tenemos un problema, que si yo refresco la página, se van todas mis tareas, se pierden. Entonces tenemos que almacenar eso de alguna forma. En React tenemos lo que son, o sea, lo que es web, tenemos lo que es almacenamiento local. Y no necesitamos montar una base de datos ni nada, sino que vamos a usar lo que se llama local storage. Y acá, como estamos en la parte de front-end, vamos a utilizar el local storage como una especie de base de datos que existe solamente en mi computador. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer una página con un carrito de compra, pueden utilizar el local storage para manejar el carrito de compra en el computador del cliente. Entonces la persona, si se mete otro día, va a seguir teniendo todos sus productos en el carrito de compra. Y yo no tengo que tener mi base de datos con los productos de todas las personas antes de que compren, sino que cuando ellos ya compran, recién a mí me interesa guardar el producto. Entonces me ahorro tener los carros de compra temporales de todas las personas. Eso lo puedo tener en el lado del cliente. Puedo guardar información de las preferencias del cliente también en el computador del cliente. Entonces podemos hacer uso de lo que es el local storage para poder almacenar información y para poder utilizarlo, digamos, directamente cuando nosotros necesitemos. Y acá vamos a usar lo que son los efectos. Los efectos nos van a permitir a nosotros poder guardar elementos dentro de este local storage y sacar elementos dentro de este local storage. Entonces tenemos que hacerlo en 2 momentos. Primero, cuando yo voy a guardar algún elemento, cuando yo lo modifico, tengo que incorporarlo al storage para que esté siempre actualizado. Entonces, nos vamos a ir de nuevo al to-do list. Acá lo que nosotros vamos a hacer es manejar un effect que se llama. Entonces vamos a agregar directamente use effect. Esto debería agregarlo acá arriba, lo agregó en el import. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir la función flecha. Y en el local storage .setItem, vamos a guardar un elemento. Vamos a definir un nombre para ese elemento, un key, que ese key lo podemos
de definir como una constante, const key, por ejemplo, todo app.todos. Así se va a llamar dentro de la base de datos, digamos. Entonces, todo app, si queremos guardar varias cosas, normalmente va el nombre de la aplicación, punto, y lo que estoy guardando. Todoapp.config, todoapp.todos, todoapp.preferencias, lo que ustedes quieran. Entonces voy a guardar con ese ítem los elementos que quiero guardar, que en este caso es los todos. Pero los todos es un arreglo, y yo para guardar en el local storage tiene que ser JSON. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esto JSON.parse y no es parse esto es JSON.stringify. Esto. Con eso vamos a transformar lo que queremos guardar a JSON. Todos. Entonces, ahí, este listado, este arreglo, lo vamos a transformar en un JSON, que en el fondo es texto plano, y eso lo vamos a guardar. Y después tengo que decirle cuándo quiero que se ejecute esto. Y esto quiero que se ejecute cada vez que se modifique el todos. Entonces, cada vez que yo modifique el todo, se va a ejecutar este efecto que va a hacer que en el storage se va a guardar en el key que le llamamos todoapp.todos, se va a guardar el listado todos. Entonces, si yo cambio el todo, automáticamente se va a guardar al local storage. Y el segundo proceso que necesitamos hacer es el proceso inverso, que es cuando yo cargo la página, que se cargue del storage las cosas que ya tenía, porque estoy guardando pero tengo que sacarlas también en algún momento. Entonces lo mismo, use effect acá lo que vamos a hacer es sacar const stored todos, los que están guardados, con el proceso inverso, json.parse local storage. Recién usamos el set, ahora vamos a usar get item y el key. Entonces el mismo key que usamos acá, ahora lo voy a pedir al storage. Esto me va a retornar un JSON, lo voy a transformar de vuelta y lo voy a dejar en stored todos. Y si es que ese stored todos existe, vamos a llamar a nuestro método que es el set todos. Entonces, esto lo vamos a ejecutar siempre, cada vez que carguemos la página. Entonces, cuando yo cargue esto, voy a ir al local storage, voy a pedirle el ítem key, dijimos que era todoapp.todos, voy a traerlo, lo voy a transformar de JSON a su contenido original, que es un arreglo, y lo voy a dejar en esta variable, storage todo. Si es que esta variable existe, o sea, si es que estaba en la memoria, lo voy a guardar con el set todos, lo voy a reemplazar como mi listado de todos oficial. Y cada vez que yo modifique ese listado de todos, voy a ir al local storage y lo voy a guardar set item con el key que definimos, que es el mismo key de acá arriba, porque tengo que guardar y sacar el mismo elemento, y lo voy a transformar ahora a JSON. Entonces yo pesco el elemento, que es un arreglo, lo transformo a JSON, y una vez que está en JSON, lo guardo en este local storage. Y el proceso inverso, lo saco del local storage, lo transformo de JSON a arreglo, y el arreglo lo seteo como mi listado de to-dos, de cosas por hacer. Con esos dos métodos deberíamos poder mantener el estado de nuestros elementos. Entonces, refrescamos, no tenemos errores, agregamos una tarea nueva, guardamos la tarea, agregando tarea, solo queda una tarea por terminar, mejorar interfaz, dos tareas por terminar,
nuevamente una tarea por terminar, sin tareas por terminar. Y si ahora yo refresco la página, si se fijan, sigo manteniendo las tareas ahora en el sistema. Nosotros podemos revisar acá, en alguna parte tenemos almacenamiento local, y acá tenemos todoapp.todos. Entonces acá está almacenado todo lo que nosotros tenemos guardado. Lo voy a copiar. Ahí está almacenado la información de los to-dos como un texto, por eso que es JSON. Entonces tiene un arreglo, cada objeto tiene un ID, que es el ID que definimos, el task, que es la tarea nueva, el completed, que está como true. Otra tarea, el ID, el task y el completed. Entonces tengo esas dos tareas almacenadas. Si es que yo sigo agregando elementos acá, esto se va a seguir actualizando automáticamente. Entonces ahora debería tener, bueno, copio hasta ahí, no sé si muestra todo. Entonces ahí voy a tener, no sé si tengo otra vista mejor de esto, pero ahí voy a estar guardando todos los elementos del to-do. Lo que me faltaría sería poder borrar las tareas para que no se vayan juntando para siempre, y deberíamos poder borrar las tareas que ya están listas. Las tareas completadas las eliminamos. Entonces vamos a agregar otro botón más. Tenemos el botón para agregar tareas y este botón Danger. Creo que trash. Ya. Entonces ahí tenemos un botón ahora para poder eliminar las tareas. Y ahí lo que vamos a hacer es eliminar las tareas que ya estén completadas. Eliminar tareas completadas. Const eliminar tareas completadas. Y acá lo que tenemos que hacer es filtrar directamente el listado. Lo mismo filtro que habíamos hecho recién para contar, lo podemos hacer ahora para eliminarla. Entonces definimos un new to-dos, pescamos el to-do original, lo filtramos. Dentro del filtro, para cada uno de los to-do, vamos a filtrar lo que ese to-do no esté completado. Entonces, nuevamente filtramos el listado por todos los que no están completados, como lo hicimos para contar, pero en vez de sacar el length, que era la cantidad, acá vamos a tener el arreglo al tiro. Y después usamos el set to-dos nuevamente y le pasamos el new to-dos. Entonces, el mismo proceso recién. Con eso ya deberíamos tener un método para eliminar las tareas y las borra del sistema. Entonces podemos agregar tareas, podemos marcar las tareas como listas, eso nos actualiza nuestro listado. Estas tareas son permanentes, persisten si es que yo refresco la página, persisten si es que yo me cambio a otro tab y yo entro, todavía están las tareas. No van a, son del navegador. Si es que yo me meto con otro navegador, no van a estar. El almacenamiento es propio del navegador. Pero si yo uso el mismo navegador, sí las va a encontrar. Si yo me meto en modo incógnito, tampoco las encuentra. Se fijan que ahí están sin tarea. Y van a ser elementos separados. Porque estoy abriendo como otra sesión dentro del navegador.
pero mientras yo mantenga la misma sesión del navegador, el mismo navegador obviamente, esas tareas van a ser permanentes. Y podemos eliminarlas, las que están marcadas, y ahí tenemos una aplicación completa funcional. Resumen. Partimos con el index, creamos una clase app. En esa clase app vamos a tener todos nuestros componentes. Lo primero que hicimos fue definir un componente to-do-list, y este componente to-do-list llama a un componente to-do-item. Esos dos están en una carpeta componente. El to-do-list tiene un listado de elementos que le llamamos to-dos, que son todas las cosas que tenemos que hacer, y cuando lo definimos el elemento y el método que vamos a usar para cambiarlo. Entonces definimos to-dos y el método. Normalmente se llama igual set, el mismo nombre del objeto. Si ese método se llama, o sea, el elemento se llama to-dos, el otro se llama set to-dos. Si vamos a tener ahí tareas, el otro se llama set tareas. No tiene que llamarse así, pero por conveniencia, por lo general se llama de esa forma. Y tenemos que decirle que vamos a usar el state, que va a usar estado, para que React esté pendiente de si es que cambia el estado de alguno de esos elementos. Y acá podemos inicializarlo. En este caso partimos primero agregándole algunos datos por duro y después lo dejamos vacío para que se mantenga con todo el ingreso de información. Ese listado lo iteramos para poder mostrar cada uno de los ítems. Entonces iteramos el to-dos, usamos el método map, y cada uno de los elementos que está dentro se lo pasamos al to-do ítem. Le pasamos el to-do, generamos una llave. Esa llave es importante cada vez que hacemos un listado, una iteración de elementos. Tenemos que asignarle una llave. Y le pasamos un método, que es el método que vamos a utilizar para cambiar el estado desde cada uno de los ítems. Cuando yo le hago clic al checkbox, va a llamar a este método cambiar estado tarea. Además tenemos un formulario que tiene un input para poder agregar una tarea nueva, y le agregamos una referencia para poder visualizar o para poder acceder a esos datos desde afuera. Un botón para agregar, que tiene un método onClick que llama agregar tarea, y un botón para eliminar, que tiene un método onClick que se llama eliminar tarea, que escribí mal. Eliminar tareas completas. Eliminar tareas completas. Ahí sí. Entonces, ese método, el onClick, el eliminar, filtra el listado original con todos los elementos que tengan el completo igual a falso. Si es que está en falso, pasa al listado final y eso lo setea como el nuevo listado. Entonces ahí podemos borrar todas las que ya estén marcadas con ticket, todas las que ya están terminadas, las eliminamos de nuestro listado. Y el agregar, está por acá, saca el valor desde el input utilizando la referencia, taskRef le llamamos, genera un ID automático. Para usar el ID dijimos que agregamos esta librería npm install uuid. Esa librería por defecto se llama v4 y yo le cambié el nombre, le pusimos un alias as uuid, eso le podemos poner el alias que queramos, y con esa librería podemos llamar al método, ¿dónde está? Acá, al método uuid, y eso me va a generar un ID único para poder identificar a cada una de las tareas. Si la tarea está vacía no hago nada, y si la tarea no está vacía llamamos al setToDos y vamos a generar una nueva tarea, vamos a generar todos los to-dos que ya estaban, le vamos a agregar la tarea, el elemento nuevo, y se lo vamos a pasar por parámetro al setToDos. Con eso vamos a tener ya el listado actualizado con las tareas nuevas. El cambiar estado saca una copia de todos los to-dos. Una vez que tenemos la copia, busca al que corresponda al ID que estamos buscando, le cambia el estado de completado a la negación, si está en verdadero lo deja en falso, si está en falso lo deja en verdadero, y lo vuelve a guardar. Y el resumen de tareas, las cuentas, para contar las filtramos, al igual que para eliminar,
pero en vez de acá de volver a guardarlo en el listado, lo único que hacemos es sacamos el largo de ese arreglo. Con eso tenemos la cantidad, y acá los if son para poder mandar mensajes, digamos, diferenciados, si es que queda uno, si es que queda más de uno, o si es que no nos queda ninguno. Si queda uno, solamente queda una tarea; si no queda ninguno, felicitaciones, completas todo; y si queda más de uno, mostramos la cantidad de tareas pendientes que quedan. Y en el lado del to-do item, lo único que hacemos acá es recibir por parámetro un to-do, que es el objeto que tiene toda la información, y el método que queremos utilizar para cambiar el estado. Entonces, del to-do vamos a sacar los atributos internamente: el ID, la tarea y si está completado o no. Y el método cambiar estado lo vamos a utilizar para llamar cada vez que nosotros queramos actualizar el estado de la tarea. Finalmente tenemos el LI para cada uno de los to-do. Tenemos el input, que en el método onChange, cuando cambie el input, cuando le haga clic al ticket, va a llamar a cambiar estado, y se va a reflejar ahí si es que está completado o no con el checked. El checked si está tiqueado o no está tiqueado. Y finalmente lo que hicimos fue darle persistencia a nuestro proyecto, y utilizamos lo que es el effect. Y acá cargamos, cuando se carga la aplicación, sacamos del local storage el item key. Ese key lo definimos nosotros con cualquier nombre, un string, que en el fondo va a referenciar a nuestro objeto guardado en la base de datos. Saco el listado de los ítems, lo transformo de JSON nuevamente a un arreglo y lo dejo en una variable, que son los to-dos que están guardados, store to-dos. Si es que esa variable existe, si es que no es falso, lo seteo como mi arreglo de to-dos que voy a utilizar. Y el segundo efecto que definimos es: cada vez que yo modifico el to-do, ese listado, automáticamente voy a ir al local storage y lo voy a guardar en el local storage. Entonces, cada vez que yo modifico el listado, también lo guardo, aparte de modificar el listado, también lo guardo en el local storage. Cosa de que si yo refresco la página, siempre voy a tener la última versión también en el local storage. Esto es como guardarlo a la base de datos. De esa forma vamos a tener la aplicación ya finalizada y guardando los elementos en memoria.